Estimados todos, reciban mis saludos. Espero que se encuentren muy bien. Como es costumbre, por favor compartan, suscríbanse al canal, eh, si den comentarios, compartan información. Como siempre, es sumamente importante poder seguir generando contenido y generando conocimiento, ¿no? Yo creo que es fundamental hoy en día que pues, se requiere tanto del aporte de todos los profesionales que hacemos vida en el país. El video del día de hoy trata sobre algunos elementos introductorios relacionados con la armonización tributaria, ¿no? Este es un término que no solamente se circunscribe a una jurisdicción en específico, es un concepto que tiene aplicación mundial y que más o menos se basa en los mismos elementos, ¿no? En cualquier jurisdicción. Para arrancar con ello, bueno, como siempre es importante destacar esto que ven en pantalla, que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Un tanto todo lo que tiene que ver con la estructura que debemos respetar desde el punto de vista legal, ¿no? Sin ahondar mucho en detalles, pues aquí vemos que nos conseguimos tres niveles: el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel sublegal. Y son elementos que tenemos que tener muy pendiente cuando hablamos de armonización tributaria, dado que uno de los elementos más importantes de la armonización y contenido de lo que vamos a ver, a comentar en este video, están asociados con los tratados internacionales, que como ven forma parte del nivel fundamental, es decir, que un tratado internacional pues es de obligatorio cumplimiento para los países que lo suscriben. Y después tenemos en el nivel legal, pues otros tipos de normativas, como leyes orgánicas, especiales, ordinarias, decretos ley, etcétera, que fíjense que se subordinan a estos tratados internacionales que, como ya les comento, son elementos fundamentales para efectos de destacar lo que es la armonización tributaria. Por último, en el nivel sublegal, pues nos conseguimos los reglamentos, ordenanzas, sentencias, providencias e instrucciones que pues como ya hemos visto muchos en la práctica, pues por supuesto también se subordinan a lo que son esas leyes orgánicas, especiales, etcétera. Lo que hacen es fundamentalmente complementar las directrices emanadas primero desde la Constitución, de los tratados, luego de las leyes orgánicas, especiales, ordinarias y decretos ley, y por último, pues los reglamentos, ordenanzas, sentencias y providencias e instrucciones, pues fundamentalmente son los que están más cerca de la acción del sujeto de derecho, ¿no? Esto, por supuesto, también hay que llevarlo en sintonía con lo que son los conceptos de gobierno, nación y Estado. Yo creo que estos son conceptos que debemos tener siempre muy claro. Un poco porque constantemente cuando estamos discutiendo sobre temas principalmente políticos y económicos, muchas veces los utilizamos como sinónimos, cuando no es lo cierto, ¿no? Fíjense que el gobierno es una visión de mediano plazo, una visión fundamentada en una fuerza política en el momento en el gobierno, en el poder, mientras que el Estado es una visión ya de largo plazo que está suscrito en ese convenio, en ese documento, en esa constitución firmado entre ciudadanos y constituyentistas, ¿no? Entonces, son dos elementos totalmente distintos. Lamentablemente puede que desafortunadamente existan no debería, pero pudiesen haber distorsiones entre lo que es la visión del Estado y la visión por un momento temporal en el tiempo de lo que es la visión del gobierno. Y por último tenemos la concepción de nación, que es un tanto más romántica, más utópica, más abstracta, y que de una u otra forma pues está muy asociado a nuestro gentilicio y algunos elementos que nos unen desde el punto de vista social, cultural, etcétera. Sin embargo, aquí el grueso o lo más importante es evitar a toda costa confundir estos conceptos y utilizarlos como sinónimos, cosa que sería, por supuesto, incorrecta. Para poder darse esta relación tributaria entre los sujetos activos y los sujetos pasivos,
Pues lo primero que se le otorga a estos, a los sujetos activos, es una potestad tributaria, que fíjense, una potestad que se le otorga o una facultad que tiene el Estado, que es ejecutada, por supuesto, por el gobierno que está en el poder, donde ese Estado, pues, puede crear tributos, puede exigir el pago de esos tributos, puede coaccionar para el pago de esos tributos, gracias al convenio suscrito entre el Estado y los ciudadanos con el objetivo de obtener recursos necesarios para la satisfacción de necesidades. Fíjense que la razón es esa, ¿no? La razón es generar recursos suficientes para poder satisfacer necesidades de carácter público. Ahora bien, esa potestad no es ilimitada, no es ilimitada, la potestad tributaria no es ilimitada porque para que pueda exigirse el cobro de algún tributo, debe estar debidamente previsto en una normativa de carácter legal en función a lo que veíamos en la primera diapositiva, ¿no? Lo que veíamos en cuanto a la pirámide de Kelsen. Entonces sí existe una potestad tributaria y esa potestad tributaria pues es limitada. ¿Y quién la limita? La limita la ley. Por otro lado tenemos que pues existe un poder tributario que está pues asociado principalmente a las competencias tributarias que le otorga la Constitución a cada poder nacional, ya llámese cada poder público, perdón, llámese nacional, estatal, municipal, distrital, donde dependiendo de cada una de las características de esos niveles geopolíticos, pues se les otorga un poder tributario, una potestad tributaria, con el objetivo de que puedan generar los recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Fíjense que la tributación es el instrumento ideal establecido por la actividad financiera del sector público con el objetivo de obtener recursos suficientes, amparado por supuesto un presupuesto de la nación, por supuesto del nivel que sea, y con ello poder garantizar la mayor y la mejor calidad de vida para los ciudadanos que hacen vida en una jurisdicción, por supuesto, entendiendo que debe existir un equilibrio en ejerciendo ese poder, debe existir un equilibrio para con ello evitar pues que más bien se desincentive la actividad económica, cosa que sería por supuesto nefasta, ¿no? Grave el hecho de que se desincentive el ejercer la actividad. Por ello la Constitución es muy clara cuando establece de que el sistema tributario debe proteger la economía nacional mientras eleva la calidad de vida de la población. Entonces, sí es una cuerda una línea muy delgada, una cuerda floja, donde el Estado, el sujeto activo de las obligaciones tributarias debe ser muy preciso en la estructura que diseña a fines de poder garantizar una recaudación tributaria que no genere pues distorsiones, ¿sí? De acuerdo a la doctrina, pues ha habido pues análisis para poder diferenciar lo que es el poder y la potestad, ¿no? El poder es consecuencia del ejercicio de la función legislativa, aplicación del principio de legalidad, mientras que la potestad es la competencia tributaria, es la función administrativa por medio de la cual se fiscaliza el cumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, fíjense que eh, también algunas personas pudiesen utilizar esto como sinónimo, sería incorrecto, dado que cada uno tiene una connotación distinta y por supuesto debemos estar súper claros de esto. Para poder tener una relación sana entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria, se generan o se crean una serie de criterios de vinculación, criterios que unen un punto con el otro. Los criterios de vinculación determinan la relación que existe entre esos los dos lados de la acera.
Y pues lo conseguimos básicamente con el hecho de que a través de esos criterios de vinculación se logra materializar lo que es el nacimiento del hecho imponible. Los criterios fundamentalmente son objetivos y subjetivos. Fíjense que los criterios objetivos van más asociados a la ocurrencia del hecho imponible y análisis concretos de operaciones. Se prescinde del nexo o vínculo del sujeto pasivo. Fíjense que realmente lo que busca es entender qué fue lo que ocurrió, qué evento ocurrió, y si ese evento que ocurrió pues da nacimiento a la obligación tributaria. Yo voy, compro un artículo, eso es un hecho real, concreto. Al comprar el artículo, pues se genera una serie de impuestos, ese es el hecho concreto. Mientras que hay algunos criterios que son de carácter subjetivos, que van más asociados a nacionalidad, domicilio y residencia, no importa donde usted esté ubicado en el mundo, pero si usted es nacional, entonces usted tiene la obligación de presentar tal y cual declaración, independientemente de que usted no dé nacimiento a operaciones dentro de esas jurisdicciones específicas, nada más el hecho de que usted sea nacional, pues genera la vinculación. Entonces, eso es un elemento que indudablemente debemos evaluar siempre en los elementos de armonización, porque de una u otra forma, al entender ese criterio de vinculación es lo que nos permite diseñar técnicas que tengan como objetivo pues satisfacer los principios de la armonización tributaria. Debemos conocer el criterio de vinculación, debemos conocer si es objetivo o subjetivo a fin de poder, en función a esto, entender si existe la cabida de crear mecanismos que eviten la doble imposición fiscal a través de sistemas de armonización. Muy conocido, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, tenemos algunos principios como el de territorialidad de la fuente y el de renta mundial, términos que principalmente lo hemos visto en el impuesto a la renta, sin embargo también pueden ser vistos en otros tributos, como el caso probablemente el impuesto a los grandes patrimonios, donde la territorialidad o la fuente y el criterio de renta mundial pueden estar diluidos dentro de la normativa. Es muy importante que ese primer análisis se haga, ¿no? Y más en el entendido de que por naturaleza los sistemas tributarios buscan cada día descentralizarse más con el objetivo de poder satisfacer necesidades directamente en el sitio donde se generan las operaciones o donde se generan los hechos imponibles. Y eso da cabida a que la armonización tenga que ser más precisa, dado que la descentralización también puede invitar a que varios sujetos activos de obligaciones tributarias estén deseosos de tributar situaciones, eventos que ocurren en un sitio en particular. Evidentemente es una técnica organizativa del Estado, en el caso venezolano, poder nacional, estatal y municipal, presupone la distribución de competencias entre esos distintos sujetos de derechos, tanto activos como pasivos, y de una u otra forma le da prevalencia a lo que es el Estado, a la nación, y de manera estratégica diluye algunas funciones o algunas competencias en los poderes estatales y municipales. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la norma constitucional, fíjense que es interesante el hecho de que el poder nacional debe garantizar dentro de sus competencias, debe garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias. Es decir, que el Poder Nacional no solamente tiene sus propias potestades y ejerce sus actividades como sujeto activo, sino que también debe coordinar y armonizar. Muy importante. Fíjense que desde el seno de la Asamblea Nacional surgen normas como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal,
y otras normas que en el futuro deben surgir, como el caso de también normas análogas, pero el caso de los estados, de las gobernaciones, y por supuesto algunas normas que sean más específicas que autoricen la tributación en materia agrícola, cría, pesca, actividad forestal, que aun cuando son competencias de los poderes municipales, estatales, etcétera, pues están supeditados a que el Poder Nacional pues dé la autorización. Evidentemente, este tipo de situaciones pues genera unos retos, ¿no? Unos retos que están asociados a, primero, el exceso de poder de la nación como nivel geopolítico, y también el hecho de que el Poder Nacional tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre potestades constitucionales, como puede ser el ejemplo muy claro ocurrido en Venezuela en materia municipal, donde prácticamente el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia pues tomaron decisiones importantes relacionadas con las competencias municipales. Estos poderes pues tienen pues unas características que son importantes, ¿no? El poder tributario por parte de los poderes públicos debe ser un poco lo que estamos viendo aquí en pantalla, debe respetar los límites impuestos por el ordenamiento jurídico, encabezado por la Constitución es la que realmente marca el ritmo, lograr una justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica de los contribuyentes, atendiendo unos principios que son importantísimos y que yo creo que deben ser incluso desarrollados individualmente en videos aparte, como los principios de progresividad, protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Alcanzar además la eficiencia en la recaudación, un punto sumamente importante. Es muy importante que el esfuerzo que realice la administración tributaria esté asociado realmente a los beneficios de recaudación, tema de eficiencia, de efectividad, de eficacia, y la conjugación de todos estos elementos en definitiva contribuyen a la conformación de un sistema en que la armonización debe estar presente para con ello evitar que existan excesos y que se logre realmente el objetivo, que es la satisfacción de necesidades a través de la generación de recursos. Cuando vemos la exposición de motivos de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, vemos algunos elementos que son importantes asociados a esto, como es el principio de integridad territorial, la cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, y que en su conjunto tienen como objetivo armonizar. Fíjense que es claro, estos son conceptos que claramente van dirigidos a el tema de la armonización, es decir, que ya de plano la Constitución venezolana deja los elementos, deja las bases para que estemos conscientes de que la armonización es un elemento clave. Pero fíjense que la armonización tiene que considerar el rol de cada quien dentro de la ecuación, que es uno de los grandes retos que podemos tener hoy en día en Venezuela, realmente determinar el rol. Fíjense que el rol del constituyentista, pues en primera instancia fue el de crear la constitución y ahí crear las potestades. Tenemos un legislador que acata y desarrolla normas, tenemos un poder judicial que atiende desviaciones y lagunas, tenemos un juez que hace cumplir la letra de la norma. Cada quien debe conocer su rol desde el punto de vista de la armonización, dado que de lo contrario, pues generan distorsiones, generan situaciones que lo que terminan es complicando el panorama desde el punto de vista de la armonización. Si vemos el caso venezolano, tenemos algunos retos en la armonización. ¿Sí? El caso de los estados y los municipios,
normalmente estos son algunos de los elementos que en el camino nos hemos conseguido como temas álgidos, ¿no? Pudiésemos incluso agregar un par más. En el caso de los estados, el tema del papel sellado, timbres y estampillas y el régimen de aprovechamiento de minerales no metálicos no reservados al Poder Nacional. Recuerden que los minerales metálicos están reservados al Poder Nacional, mientras que los no metálicos como piedra, arcilla, harina, etcétera, son potestad de las gobernaciones. En el caso municipal, pues en el impuesto a la actividad económica nos hemos conseguido con muchos retos, como el caso de los profesionales no mercantiles, el caso de fábricas y comercios, el caso de bonos de deuda pública nacional, que cuando eso ya es un tema que en los últimos años no ha sido explotado. Ventas de exportación también fue un tema muy discutido desde el punto de vista municipal. Hoy en día se discute mucho todo lo asociado con diferenciales en cambio. Entonces, pues evidentemente existe un cóctel de situaciones que son retos para la armonización, son retos para ese proceso de descentralización que vemos en todos los niveles geopolíticos. Estos retos debemos encararlos con firmeza, porque si no los encaramos con firmeza, pues podemos caer en asuntos más graves desde el punto de vista tributario, como es la doble tributación o la doble imposición. Lo primero es que podemos conseguirnos dobles tributaciones o dobles imposiciones económicas o jurídicas. En el primero, ¿verdad? Un mismo sujeto pasivo, es decir, un contribuyente, está sometido en una misma base o bien por distintos tributos y niveles geopolíticos. Es económica, fíjense que no es el mismo tributo, pero sí sobre la misma base. Aquí en Venezuela pudiésemos conseguir muchos casos de eso. Y en la jurídica coinciden tributos análogos sobre la misma base. Volviendo otra vez al caso de doble imposición económica, conseguimos aquí en Venezuela tributos como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que grava los ingresos, mientras que el impuesto a las actividades económicas también lo grava. Tenemos un impuesto a las drogas, impuestos al deporte, impuestos a la renta. Tenemos una serie de tributos que pues generan distorsiones, generan problemas, generan actividades administrativas excesivas para los contribuyentes y que también elevan sustancialmente la presión tributaria. Muchos países han migrado a sistemas en los cuales simplifican sus tributos, no dejan de cobrar los tributos que corresponden, pero simplifican, centralizan ciertos procesos en aras de poder generar mayor bienestar, mayor facilidad para el contribuyente. Podemos conseguir los dobles imposiciones internas o externas. ¿Sí? En caso interna es cuando ocurre en un mismo país, como el ejemplo que les estoy dando, que pueden resolverse razonablemente sencillamente, porque son solamente debe ser activados los poderes, el poder legislativo en los niveles geopolíticos que corresponda, a fin de poder garantizar que no se dé la doble imposición. El caso de la doble imposición internacional es un poco más compleja porque estamos hablando de dos o más jurisdicciones y aquí necesariamente deben haber normativas internas que que limiten la doble imposición, o deben haber entonces convenios para evitar la doble imposición que eviten la doble tributación. Hay unos elementos de convergencia: identidad de la naturaleza del gravamen, es decir, que se presenten dos impuestos iguales o por lo menos equivalentes, que haya un mismo hecho generador del impuesto, simultaneidad en el periodo de tiempo en el que ocurre el hecho gravable, identidad en el sujeto sobre quien recae el tributo, es decir, que los impuestos sean soportados por un mismo sujeto, que más de un Estado ejerza su potestad tributaria, es decir, que haya convergencia de dos o más autoridades fiscales. Entonces, fíjense que esto es un elemento sumamente importante y más en este momento que eh, estamos en el año 2022, estamos seguros que se va a abrir la economía, de que van a haber algunos beneficios importantes que se van a ir dando y debemos estar preparados para poder afrontar entonces nuevos esquemas, nuevos modelos de negocio. Algunos conflictos
que nos conseguimos en la práctica, tenemos el de fuente-residencia, residencia-residencia, fuente-fuente y conflicto de deducibilidad de gastos. Fíjense que cada uno de ellos tiene unas características muy particulares. En el caso de fuente-residencia, el conflicto fuente-residencia, interacción de normas tributarias de una jurisdicción con sistema de residencia respecto a otro con sistema de territorialidad. Fíjense que si coexisten este tipo de situaciones, entonces seguramente se da un conflicto porque ambas jurisdicciones van a querer grabar el mismo tributo. Caso de residencia-residencia, cuando un sujeto pasivo es residente en dos jurisdicciones de manera simultánea, por supuesto también allí deben haber mecanismos que eliminen, mitiguen los riesgos de doble imposición. Fuente-fuente, cuando dos o más sujetos pasivos consideran que el tributo nace en su jurisdicción, entonces aquí el sujeto pasivo considera que fue aquí y no está seguro si fue en otra jurisdicción, y por supuesto ahí los sujetos activos de las obligaciones tributarias, pues indudablemente pues proceden a tratar de gravar el tributo. Y conflicto de deducibilidad de gastos, donde ninguna jurisdicción admite erogaciones del sujeto pasivo, y eso hace que, por supuesto, al no admitir la deducción en alguna jurisdicción, por supuesto, entonces se genera una especie de incremento de la tributación producto de la pérdida de la deducibilidad de una erogación. Muchos de estos elementos se resuelven a través de los convenios internacionales para evitar la doble imposición. Venezuela tiene una importante cantidad de convenios suscritos con muchos países, unos aliados comerciales por excelencia, otros aliados que se han ido agregando con el tiempo y que van dirigidos principalmente a impuestos a la renta o impuestos al patrimonio. ¿Sí? Estos convenios para evitar la doble imposición son un puente, sin duda alguna, entre dos sistemas fiscales, dos realidades, y de una u otra forma sustituyen, me vuelvo otra vez a la primera diapositiva, donde les mostraba que en ese nivel más alto está la Constitución y los convenios. Esos convenios sustituyen a lo que son las normas locales a fin de generar condiciones estables a los contribuyentes. Colocar solamente unas reglas de juego para los contribuyentes. Es muy importante eso. Los convenios que están vigentes hoy en día, suscritos por Venezuela, tenemos a Alemania, Austria, Barbados, Belarus, Bélgica, Brasil. Brasil es uno de los pocos países de Sudamérica con los cuales tenemos convenios, probablemente el único. Canadá, China, Corea, Cuba, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irán, Italia, Kuwait, Malasia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago y Vietnam. Son los países con los cuales Venezuela ha firmado convenios para evitar la doble imposición. Fíjense que esto es muy importante porque se supone que son países con los cuales tenemos relaciones comerciales o que deberíamos tener relaciones comerciales para con ello garantizar que los contribuyentes estén en condiciones apropiadas para hacer negocios. Dentro de las medidas de alivio tributario, pues tenemos algunas técnicas que pueden ser aplicables, ¿no? Existencia de un sustrato físico como factor de conexión, dando claridad a los sujetos de derecho, subordinación de la base imponible al hecho generador de la obligación tributaria, si ya está grabada la base imponible por otro tributo, evaluar la pertenencia de nuevas obligaciones, aplicación directa del COD a los niveles geopolíticos, dando claridad al sujeto de derecho, delimitar el ámbito preciso de la concurrencia de tributos, eliminando tributos que son análogos en distintos niveles, creación de preferencias exclusivas, utilización de créditos de tributos, deducciones o exenciones, y establecer límites de tarifas para aliviar la presión tributaria. Estas son algunas técnicas o algunos elementos que pueden tener como objetivo, que se han aplicado en el mundo, con el objetivo de aliviar toda la presión que se genera producto de la doble imposición y de la falta de armonización tributaria. Son algunos de los elementos que constantemente
vemos, ¿no? Aparte de eso, pues también los países, muchas veces esto de manera unilateral crean exenciones, deducciones de créditos presuntos y crean sistemas de imputación con el objetivo de pues, generar algunas dispensas, algunos beneficios para que se evite de manera unilateral la doble imposición. En el caso venezolano, fíjense que se admite la imputación en el caso de renta mundial, se admite la imputación de impuestos pagados en el extranjero, debidamente pagados en el extranjero para efectos de la renta mundial, lo que en sí mismo es un sistema de un mecanismo para evitar la doble imposición, porque invita al contribuyente a que declare sus rentas, pero al mismo tiempo le dice, para allá va, pero no vas a pagar dos veces el tributo. Entonces, de una u otra forma son mecanismos bien estratégicos, unilaterales además, para evitar la doble imposición fiscal. Entonces, fíjense que eso genera un ambiente de mayor certidumbre para los contribuyentes. ¿Sí? Es sumamente importante ese elemento allí presente. Bueno, con esto, pues hasta aquí dejamos, este video. Como ven, pues el objetivo era generar toda una base introductoria de lo que es la armonización y de lo que es la doble imposición y la presión que esto puede generar en los contribuyentes. Y por supuesto, todo lo que nos da una invitación, por supuesto, a académicamente entender cómo es el mecanismo de cada tributo y en función a eso, pues también entender si deben aplicarse métodos para evitar la doble imposición. Muchas gracias a todos por su tiempo, espero que disfruten el video, estamos pues en contacto para leer sus comentarios y seguir avanzando con esta generación de conocimiento. Muchos saludos para todos, bye.